Verano de 1953, Los Ángeles. Las cámaras están apagadas. William Holden cierra la puerta del camerino. Audrey Hepburn está adentro. Y nadie, absolutamente nadie, sabe lo que está a punto de ocurrir. Paramount Pictures había contratado a Audrey Hepburn para protagonizar Sabrina en la primavera de 1953. Era su segundo papel importante en Hollywood. El primero, Vacaciones en Roma, todavía no se había estrenado, pero los ejecutivos que habían visto los cortes preliminares ya sabían que tenían algo extraordinario entre manos. Sabían que esa chica delgada, de pómulos altos y ojos enormes, tenía una cualidad que no podían definir con precisión, pero que reconocían de inmediato. La cámara la amaba de una manera que ocurría una vez por generación, si acaso. Audrey Hepburn tenía 24 años ese verano, había nacido en Bélgica, había sobrevivido la ocupación nazi en Holanda durante su infancia, había bailado en Londres, había hecho teatro en Broadway. Había vivido más de lo que la mayoría de las personas viven a los 40, pero Hollywood era un mundo diferente a todo lo que había conocido. Era una ciudad construida sobre reglas no escritas, sobre jerarquías invisibles, sobre una manera de funcionar que los recién llegados tardaban años en comprender completamente. Y Audrey, en el verano de 1953, era todavía una recién llegada. William Holden tenía 35 años ese verano, y no era un recién llegado a nada. Había ganado el Oscar al mejor actor el año anterior por Sunset Boulevard, aunque en realidad lo había ganado por Stalag 17, porque la Academia a veces premia la carrera entera de un actor con un premio que técnicamente corresponde a una sola película. Era uno de los hombres más atractivos de Hollywood, con una belleza que no era la belleza perfecta e irreal de las portadas de revista, sino algo más rugoso y más auténtico. La belleza de alguien que ha vivido y que no lo oculta. Tenía una presencia física que llenaba los espacios, una voz grave que la gente recordaba después de escucharla una sola vez, y una manera de moverse que sugería que sabía exactamente cuánto espacio ocupaba en el mundo y que ese espacio le parecía razonable. También estaba casado con Brenda Marshall, actriz desde 1941. Tenían 3 hijos, una casa en Toluca Lake. Una vida que desde afuera tenía todos los componentes de lo que Hollywood llamaba una familia perfecta. Desde adentro era más complicado, como suelen serlo las cosas que desde afuera parecen perfectas. Holden bebía, no de una manera que todavía fuera visible en el trabajo, no en 1953, pero de una manera que las personas que lo conocían bien ya reconocían como algo más que una costumbre social. Era el tipo de bebedor que funciona completamente durante el día y que reserva las noches para una relación con el alcohol que tiene su propia lógica, su propia necesidad, su propio vocabulario. Brenda lo sabía. Sus amigos más cercanos lo sabían, los ejecutivos de los estudios lo sabían y por el momento lo toleraban porque Holden seguía siendo una de sus mayores inversiones. Lo que nadie sabía todavía era lo que iba a pasar ese verano en el set de Sabrina. El director era Billy Wilder, hombre de precisión absoluta, de inteligencia cortante, de una exigencia que sus actores describían con una mezcla de terror y admiración. Wilder no hacía películas, las construía. Cada línea de diálogo había sido pensada hasta la extenuación. Cada ángulo de cámara respondía a una lógica narrativa que él podía explicar en detalle si alguien se lo preguntaba, aunque raramente nadie se lo preguntaba, porque raramente alguien tenía tiempo para preguntas en un set de Wilder. Había elegido a Holden para el papel de David Larrabee, el hermano irresponsable, el encantador sin propósito, que se enamora de la hija del chofer sin entender exactamente lo que eso significa. Era un papel que requería algo específico, la capacidad de ser magnético y superficial al mismo tiempo, de hacer que el público entendiera por qué Sabrina se enamoraba de ese hombre, mientras simultáneamente entendía por qué ese hombre no era bueno para ella. Holden podía hacer eso. De hecho, Holden podía hacer eso porque en cierta medida era eso. Tenía esa cualidad particular de los hombres que han aprendido a usar su propio encanto como una herramienta, que saben exactamente el efecto que producen en las personas y que han aprendido a calibrarlo con precisión. No era crueldad, era algo más complicado que la crueldad.
Era la habilidad de alguien que ha descubierto que puede tener casi todo lo que quiere con solo proyectar cierta versión de sí mismo, y que esa habilidad, con el tiempo, se convierte en su propia trampa. El primer día que Audrey Hepburn y William Holden se vieron en el set de Sabrina fue un lunes de junio de 1953. Wilder los había convocado a los dos para una lectura de guión a las 9 de la mañana. Holden llegó primero, con el café en la mano, y esa manera suya de ocupar una silla como si la hubiera elegido deliberadamente entre todas las opciones posibles. Leyó sus páginas mientras esperaba, aunque ya se las sabía. Era un actor que llegaba preparado, una de sus virtudes profesionales que nadie cuestionaba. Audrey llegó 7 minutos después. Entró al estudio con la precisión discreta de alguien que intenta no llamar la atención pero que inevitablemente la llama. Porque hay personas cuya presencia altera la temperatura de una habitación sin que ellas hagan nada específico para lograrlo. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido, casi sin maquillaje. Nada que sugiriera que estaba intentando impresionar a nadie. Holden la vio entrar. Más tarde, en una conversación privada que alguien que estaba presente recordó y repitió años después, Holden describió ese primer momento con una honestidad que no era habitual en él. Dijo que cuando Audrey entró al estudio esa mañana, algo en él se detuvo. No de una manera dramática, no con ninguna de las señales obvias que el cine ha entrenado a la gente para reconocer como el momento en que alguien se enamora. Era algo más silencioso que eso. Era la sensación de ver a alguien y reconocer, de una manera que no tiene explicación lógica, que esa persona va a importar. Audrey lo saludó con la cortesía de alguien que conoce los protocolos, pero que no los usa para ocultarse detrás de ellos. Le extendió la mano, dijo su nombre, aunque él obviamente ya sabía su nombre. Había algo en ese gesto que Holden encontró extraño en el mejor sentido de la palabra. En un mundo donde todo el mundo asumía que todos sabían quién era todo el mundo, ella se presentaba como si la posibilidad de que él no la conociera fuera completamente razonable. Se sentaron. Wilder entró. Comenzó la lectura. Lo que ocurrió durante esa primera lectura de guión fue algo que el asistente de dirección presente ese día describió más tarde como difícil de precisar, pero imposible de ignorar. Era la química, esa palabra que se usa tanto en el cine que ha perdido casi todo su significado, pero que en ese caso describía algo real. Cuando Holden y Audrey leían sus líneas juntos, algo en el ritmo del diálogo cambiaba, se volvía más vivo, más elástico, más capaz de contener lo que el guión de Wilder exigía que contuviera. Wilder lo notó, no dijo nada, pero lo notó. Las primeras semanas de rodaje transcurrieron con la intensidad particular de las producciones de Wilder, donde los días son largos y las exigencias son constantes y el margen para la improvisación es exactamente tan amplio como el director decide que es, que generalmente no es muy amplio. Holden y Audrey trabajaban escena por escena, construyendo la relación entre David y Sabrina con la meticulosidad que Wilder requería. Pero había algo más ocurriendo en ese set que no estaba en el guión. Era sutil al principio, la manera en que Holden esperaba a que Audrey terminara sus escenas antes de irse a su camerino, aunque técnicamente ya no tenía nada que hacer en el set. La manera en que Audrey, en las pausas entre tomas, buscaba inconscientemente la posición de Holden en el set, con la mirada, una fracción de segundo antes de encontrarlo, como si su ubicación fuera información que necesitaba tener. Pequeñas cosas. Cosas que los equipos de rodaje aprenden a ver porque las han visto antes y porque saben lo que significan. El director de fotografía, que llevaba años en la industria, le dijo al operador de cámara a finales de la segunda semana, en voz lo suficientemente baja para que nadie más escuchara: esto va a complicarse. Tenía razón. La complicación comenzó un martes por la tarde, durante un descanso en el rodaje. Wilder había detenido la producción por un problema técnico con la iluminación. Uno de esos problemas menores que en un set se convierten en hora y media de espera mientras los técnicos resuelven algo que los actores no pueden resolver por ellos. El equipo se dispersó, algunos fueron a la cantina, otros aprovecharon para hacer llamadas. El set quedó en ese estado particular de pausa que tiene su propia atmósfera, mitad tensión y mitad alivio. Holden encontró a Audrey en un corredor lateral del estudio, sentada en una silla plegable, con un libro en la mano. No era un libro de guión.
Era una novela, algo en francés que él no pudo leer el título desde donde estaba. Se detuvo. Audrey levantó la vista, no con sorpresa, con la calma de alguien que había notado su presencia antes de que él hablara, pero que había esperado a que él decidiera si quería hablar o seguir caminando. Holden eligió hablar. Lo que siguió fue una conversación que ninguno de los dos planeó tener, y que el corredor lateral de un estudio de Paramount en Los Ángeles era el lugar menos probable del mundo para tener. Holden preguntó sobre el libro. Audrey lo explicó. Él preguntó sobre su infancia, sobre Europa, sobre cómo había llegado al cine desde el ballet. Ella respondió con la honestidad directa que era su manera natural de hablar, sin los rodeos que Hollywood generalmente enseña a sus actores, esa habilidad de responder preguntas personales de una manera que suena personal pero que en realidad no revela nada. Audrey no hacía eso. Cuando respondía de verdad. Y eso, para un hombre que llevaba años navegando un mundo construido sobre la gestión cuidadosa de lo que se muestra y lo que se oculta, era como escuchar un idioma que había olvidado que existía. Hablaron durante 40 minutos. Cuando el asistente de dirección vino a buscarlos para anunciar que el problema técnico estaba resuelto, los dos se miraron con la expresión de personas que acaban de entender que el tiempo ha pasado de una manera diferente de lo habitual. A partir de ese martes por la tarde, algo cambió en el set. No dramáticamente. No de una manera que Wilder pudiera señalar y nombrar, aunque Wilder era suficientemente perceptivo como para que nada se le escapara completamente. Pero algo en la dinámica entre los dos actores principales había adquirido un peso adicional, una textura más compleja, algo que no estaba ahí la semana anterior. Lo que estaba ocurriendo era esto: William Holden se estaba enamorando de Audrey Hepburn. No de la manera en que los hombres de Hollywood se enamoran de las actrices jóvenes, que es una manera que tiene más que ver con el reflejo de sus propios deseos que con la persona real que está frente a ellos. Se estaba enamorando de ella de una manera más lenta y más seria, de la manera en que ocurre cuando alguien descubre en otra persona una cualidad que no sabía que estaba buscando hasta que la encontró. Lo que Holden encontró en Audrey era algo que él mismo habría tenido dificultades para nombrar con precisión. Pero si hubiera tenido que intentarlo, habría dicho algo así: era la única persona en ese set, en ese estudio, en esa ciudad, que lo miraba como si él fuera una persona y no una imagen. Que respondía a lo que él decía realmente, no a la versión de lo que se suponía que debía decir. Que tenía una manera de estar en el mundo que era completamente ajena a la maquinaria de fabricación de personajes que Hollywood había perfeccionado durante décadas. Para un hombre que había pasado años siendo William Holden la estrella, mucho más que William Holden la persona, eso era algo que no tenía precio. Audrey, por su parte, estaba navegando sus propias aguas. Ella también sentía algo, eso era evidente para cualquiera que los observara con atención. Pero lo que Audrey sentía era más complicado de lo que parecía desde afuera, porque Audrey Hepburn nunca había sido una persona simple en sus emociones. Era alguien que sentía las cosas con una intensidad que su apariencia delicada tendía a ocultar, alguien en quien la elegancia exterior era real, pero no era la historia completa. Debajo de esa elegancia había una mujer que había sobrevivido la guerra, que había perdido cosas que la mayoría de las personas de su edad no habían tenido que perder, y que por esas razones precisas no daba nada emocionalmente a la ligera. Sentía algo por Holden, y lo que sentía la asustaba un poco, no por la intensidad de la emoción, sino por la complicación de la situación. Porque Audrey sabía, desde el principio, lo que muchas personas en posiciones similares tardan meses en admitir: que Holden era un hombre casado, que esa realidad no iba a cambiar, y que lo que estaba creciendo entre ellos, en ese set, no tenía ningún lugar a donde ir que no fuera complicado. Pero el conocimiento de una cosa y la capacidad de actuar en consecuencia son dos cosas distintas. Y en ese verano de 1953, en ese set de Paramount, con las cámaras rodando y Billy Wilder exigiendo autenticidad emocional en cada escena, la distancia entre lo que Audrey sabía racionalmente y lo que sentía emocionalmente se fue haciendo cada vez más pequeña. Fue un miércoles por la tarde cuando las cámaras estaban apagadas. Wilder había terminado el rodaje antes de lo previsto ese día, uno de esos días raros en que todo funciona exactamente como debería, y el director puede dar la señal de fin de jornada con horas de anticipación.
El equipo se había ido rápidamente, con esa energía particular que tiene la gente cuando recibe tiempo libre inesperado. Los furgones de producción habían salido del estudio. Los técnicos habían guardado el equipo. El set estaba casi vacío cuando Holden tocó la puerta del camerino de Audrey. Ella abrió. Holden entró, cerró la puerta. Lo que ocurrió en ese camerino en las siguientes horas es algo que ninguno de los dos documentó explícitamente, de la manera en que las personas raramente documentan los momentos que van a cambiar algo en sus vidas, porque en el momento en que ocurren no siempre saben que son esos momentos. Pero lo que dejaron ver en los días siguientes, en la manera en que se movían el uno alrededor del otro en el set, en el cambio sutil pero perceptible en la manera en que se miraban, dijo lo que no estaba escrito en ningún lado. Lo que el asistente de dirección que llegó al estudio esa tarde a buscar unos documentos que había olvidado encontró fue el set vacío y el camerino de Audrey con la luz encendida. No fue hacia ahí. No porque no pudiera, sino porque había aprendido, en años de trabajo en sets de rodaje, que hay ciertas puertas cerradas, frente a las que lo más honesto es darse la vuelta. Se dio la vuelta. En los días que siguieron, el set de Sabrina fue un lugar diferente. No diferente en ningún sentido que Wilder pudiera señalar y cuestionar, porque Wilder era un director que exigía profesionalismo absoluto, y tanto Holden como Audrey eran actores demasiado serios como para dejar que sus vidas personales afectaran la calidad de su trabajo. Llegaban a tiempo. Sabían sus líneas, hacían lo que el director pedía con la precisión que se les requería. Pero había algo en la energía entre ellos que se había vuelto más cargado, más presente, más difícil de ignorar. Wilder lo notó, como notaba todo. En una conversación con su co-guionista, Ernest Lehman, dijo algo que Lehman recordó y repitió posteriormente. Hay algo ocurriendo entre esos dos que no está en el guión, pero que si supiéramos cómo capturarlo, sería la mejor escena de la película. No intentaron capturarlo, lo dejaron ser lo que era, algo que existía entre los dos actores y que aparecía en la pantalla transformado en la química entre David y Sabrina, en esa cualidad particular de sus escenas juntos que los críticos mencionarían cuando la película se estrenara sin saber exactamente de dónde venía. Las semanas del rodaje pasaron con esa doble realidad, la realidad del set, que tenía sus propias reglas y exigencias y estructura, y la realidad de lo que existía entre Holden y Audrey fuera del encuadre de la cámara, que tenía sus propias reglas y exigencias y estructura, aunque esas fueran mucho más difíciles de definir. Holden era un hombre que había aprendido a compartimentar. Era una habilidad que el alcohol había perfeccionado en él. Esa capacidad de mantener las distintas partes de su vida en compartimentos separados que no se tocaban, que funcionaban con su propia lógica interna, sin que las demás partes supieran lo que ocurría en las otras. Era una habilidad que le había servido durante años, y que en ese verano de 1953 estaba siendo puesta a prueba de una manera que no anticipaba. Porque Audrey Hepburn no era el tipo de cosa que podía compartimentarse fácilmente. No era que ella lo intentara evitar, era simplemente que había algo en su manera de existir que hacía que los compartimentos fueran más difíciles de mantener. Cuando Holden estaba con ella, las otras partes de su vida no desaparecían, pero perdían algo de su peso específico, de esa gravedad que generalmente lo mantenían anclado a sus decisiones y sus compromisos y sus responsabilidades. Con Audrey, el mundo se volvía más liviano de lo que era el resto del tiempo. Y eso, para un hombre que cargaba el peso que Holden cargaba, era algo extraordinariamente difícil de resistir. Hubo una tarde, a mediados del rodaje, en que Holden le dijo algo a Audrey que ella no olvidó. Estaban sentados en el set después de que las cámaras habían terminado por ese día. El equipo se estaba yendo. Quedaban ellos dos y uno o dos técnicos en el fondo del estudio que terminaban de guardar el equipo. La luz del atardecer entraba por las ventanas altas del estudio, con esa calidad particular que tiene la luz de Los Ángeles al final del día, dorada y un poco irreal, como si la ciudad estuviera intentando ser más bella de lo que normalmente se permite. Holden miró a Audrey durante un momento, sin decir nada. Ella lo miró de regreso, esperando. Había aprendido que Holden a veces necesitaba ese espacio de silencio antes de decir lo que quería decir, que apresurarlo producía una versión más superficial de lo que tenía para decir, y que si esperaba llegaba algo más real. Lo que dijo fue esto: en 35 años de vida,
Nunca había tenido miedo de una persona, hasta ahora. Audrey no respondió de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque lo que él había dicho merecía un momento antes de que ella dijera algo, para que las palabras tuvieran el espacio que necesitaban para ser lo que eran. Luego preguntó, en voz baja, ¿miedo de qué, exactamente? Y Holden respondió, de lo que significa que estés aquí. Era una manera de decir algo que ninguno de los dos había dicho directamente todavía. Una manera de nombrar lo que existía entre ellos sin usar las palabras que lo habrían hecho completamente real, completamente sin marcha atrás. Era el lenguaje de los hombres que sienten demasiado y que han aprendido a decirlo de manera oblicua, de manera que si es necesario puedan reclamar que querían decir otra cosa. Pero Audrey entendió exactamente lo que quería decir. Y lo que respondió fue algo que Holden tampoco olvidó. Dijo, yo también tengo miedo, pero por una razón diferente a la tuya. Él preguntó cuál. Ella dijo, tú tienes miedo de lo que significa que yo esté aquí. Yo tengo miedo de lo que va a significar cuando ya no esté. Holden no respondió a eso. No había respuesta posible que fuera honesta y al mismo tiempo reconfortante, y Holden, en ese momento al menos, eligió la honestidad sobre el reconfort. Eligió el silencio, que era su manera de decir que ella tenía razón, que lo que ella había nombrado era exactamente el problema, y que él no tenía una solución para ofrecerle. El rodaje de Sabrina terminó en el otoño de 1953. Las últimas semanas fueron las más difíciles, no porque el trabajo se volviera más complicado, sino porque ambos sabían que el final del rodaje era también el final de algo más. Que la estructura del set, que había funcionado como un contenedor para lo que existía entre ellos, estaba a punto de desaparecer, y que sin esa estructura lo que quedaba tendría que encontrar otra forma, o no tener ninguna. Holden intentó, en esas últimas semanas, encontrar una manera de que lo que existía entre ellos pudiera continuar de alguna forma más allá del rodaje, no con palabras directas, porque ese no era su estilo, sino con la manera en que le propuso cosas, planes vagos, que en realidad eran preguntas disfrazadas de propuestas, formas de decir sin decir, ¿hay algo aquí que pueda durar? Audrey escuchó esas propuestas disfrazadas con la atención que ponía en todo lo que le importaba. Y luego, con la honestidad que era su manera natural de estar en el mundo, y que en ese momento fue la cosa más difícil que tenía para ofrecerle, respondió a la pregunta real que estaba debajo de las propuestas. Le dijo que lo que había ocurrido entre ellos ese verano era real, que no tenía ninguna duda de eso, pero que real no era suficiente para construir algo que requería más que realidad. Que él tenía una vida que era también real, con personas reales que dependían de él, y que esa vida no iba a desaparecer porque hubiera algo entre ellos. Le dijo que lo que tenía miedo de perder cuando el rodaje terminara, ya lo había perdido, en cierta medida, desde el momento en que entendió que lo que existía entre ellos no tenía un lugar a donde ir, que ese era el tipo de pérdida que ocurre antes de que la cosa termine, que se instala en el medio de algo que todavía está ocurriendo, y lo tiñe con la conciencia de su propio final. Holden la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, no discutió nada de lo que había dicho, no intentó convencerla de que estaba equivocada. Porque no estaba equivocada, y él lo sabía, y la única diferencia entre los dos en ese momento era que ella había encontrado las palabras para decirlo, y él no las había encontrado todavía. El último día de rodaje fue en octubre. Wilder filmó las últimas escenas con su eficiencia habitual, sin sentimentalismo, sin los discursos que algunos directores dan al final de los rodajes. Cuando terminó, agradeció al equipo brevemente y se fue. El equipo se dispersó. Holden y Audrey se quedaron en el set por última vez. No hablaron mucho. Había algo en ese silencio final que era más honesto que cualquier cosa que hubieran podido decirse, que contenía todo lo que el verano había sido y todo lo que no iba a poder ser. Holden la miró durante un momento largo. Ella lo miró de regreso sin desviar los ojos, con esa calma suya que no era frialdad, sino algo completamente opuesto a la frialdad, la calma de alguien que está completamente presente en un momento difícil. Él le dijo algo en voz baja, tan baja que el único técnico que todavía estaba en el set, guardando el último equipo en el fondo del estudio, no pudo escucharlo. Lo que Holden le dijo fue, lamento no poder darte lo que mereces.
Y Audrey respondió, también en voz baja, con la honestidad que había sido su manera de relacionarse con él desde el principio. Ya me lo diste, solo que no era lo que pensabas que era. Holden no entendió completamente lo que ella quiso decir en ese momento, pero la respuesta se quedó con él. La pensó durante años, en los términos en que se piensa una cosa que no se entiende del todo pero que se siente completamente verdadera. Sabrina se estrenó en septiembre de 1954. Fue un éxito. La crítica elogió a los dos actores. Audrey ganó el BAFTA a la mejor actriz extranjera. Holden fue nominado para varios premios. Billy Wilder recibió las alabanzas que su trabajo merecía. En las entrevistas de promoción, cuando los periodistas preguntaban por la química entre los dos protagonistas, tanto Holden como Audrey respondían con el lenguaje profesional que la industria tiene para esas ocasiones, que había sido un trabajo extraordinario, que Billy Wilder era un director excepcional, que la historia de Sabrina tenía una cualidad especial que hacía que las escenas se filmaran de una manera particular. Nadie preguntó lo que había detrás de esas respuestas, y si alguien lo hubiera preguntado, tampoco habrían respondido esa parte. En los años que siguieron, Holden y Audrey se vieron ocasionalmente, de la manera en que las personas que han trabajado juntas y que se mueven en los mismos círculos se ven sin haberlo planeado, en eventos, en estrenos, en las intersecciones inevitables de dos carreras que transcurrían en el mismo mundo. Cada vez que se veían, había algo en esa manera de verse que las personas que estaban cerca podían percibir aunque no pudieran nombrarlo. No era incomodidad, no era tensión. Era algo más parecido a lo que existe entre dos personas que saben de cada uno algo que el resto del mundo no sabe, y que ese conocimiento compartido crea una especie de lengua privada que no requiere palabras para comunicarse. Holden siguió bebiendo. La carrera continuó, brillante en momentos, irregular en otros, dependiente del alcohol de maneras que se fueron volviendo más visibles con los años. Se divorció de Brenda Marshall en 1971, tuvo otras relaciones, construyó una vida diferente de la que tenía en 1953, aunque algunas cosas fundamentales en él no cambiaron. Audrey construyó su propia vida, se casó 2 veces, tuvo hijos, se alejó del cine y se acercó al trabajo humanitario. Fue convirtiéndose, con los años, en algo diferente de la estrella de Sabrina, en algo más real y más complejo y más interesante que cualquier personaje que hubiera interpretado en la pantalla. El 12 de noviembre de 1981, William Holden fue encontrado muerto en su apartamento de Santa Mónica. Había caído después de golpearse la cabeza, en circunstancias relacionadas con el alcohol. Tenía 63 años. Audrey recibió la noticia en Europa. No hizo declaraciones públicas, no concedió entrevistas sobre él. En el periodo de los días siguientes, cuando los medios construían el obituario de uno de los grandes actores de Hollywood, Audrey estuvo ausente del ruido público de esa manera suya, que no era indiferencia, sino algo completamente opuesto a la indiferencia. Lo que dijo en privado fue poco. Quienes estaban cerca de ella en esa época recordaron que estuvo muy quieta durante varios días, que habló poco, que hubo en ella esa clase de silencio que no es vacío, sino que está completamente lleno de cosas que no tienen forma de salir como palabras. A una persona muy cercana a ella, en una conversación de la que esa persona guardó el contenido durante años antes de compartirlo, Audrey dijo algo sobre Holden que era al mismo tiempo muy simple y absolutamente definitivo. Dijo, me enseñó que se puede querer a alguien completamente, y aún así entender que ese querer no tiene el tamaño correcto para la vida que cada uno tiene que vivir. Y luego dijo, tardé mucho tiempo en entender que eso no lo hacía menos real, solo lo hacía más honesto. Esas 2 frases contenían todo lo que el verano de 1953 había sido. Todo lo que el camerino cerrado y las conversaciones en los corredores, y las tardes en el set, y el último día, y las palabras en voz baja, habían dejado en ella. No como una herida, porque Audrey Hepburn no era una persona que guardara las cosas como heridas, sino como algo que se integra, que se convierte en parte del material con que se construye la comprensión del mundo. William Holden le había dado algo ese verano que no era lo que ninguno de los dos había buscado encontrar al principio. Le había dado la experiencia de ser vista completamente por alguien que al mismo tiempo no podía quedarse.
Y esa experiencia, con todo lo que tenía de hermoso y de imposible, había cambiado algo en ella que no volvió a ser exactamente igual. No era una historia de tragedia, era una historia más complicada que la tragedia, porque la tragedia tiene una claridad que la vida raramente concede. Era la historia de dos personas que encontraron algo real en un set de Hollywood en el verano de 1953 y que tuvieron la honestidad suficiente para reconocer, cada uno a su manera, que real no siempre significa posible, y que eso, aunque duela, es una forma de respeto. La única forma de respeto que le queda a las cosas que son verdaderas pero que no tienen lugar en el mundo tal como es.